Hoy te voy a explicar por qué los germinados, la alimentación viva, nos ayuda también en nuestro proceso de transformación personal. Así que si ya estás lista o estás listo, ahí a tomar apuntes, papel y lápiz, me vas a ver que voy a estar en dos cámaras, aquí en la comunidad de Casa Origen a través de Zoom y por supuesto también en la comunidad de YouTube. Así que listos para esta clase. No va a ser una clase de mística, no es una clase de magia. Esto es ciencia, es naturaleza y es cómo funciona nuestra verdadera realidad. Y quiero que hagas algo, quiero que pienses en algo. Todo lo que has intentado para mejorar tu vida, en todas las áreas. Ese suplemento que tomaste, esa dieta quizás que hiciste, incluso en tus relaciones o desde el punto de vista laboral, ese modelo de negocio, etcétera. Piensa en toda esa energía que gastaste, en todo el dinero incluso que invertiste cuando dijiste, bueno, esta vez sí, ahora sí lo voy a lograr. Piensa cómo te sentiste, pero no solamente desde lo físico, sino cómo te sentiste emocionalmente. Esa sensación de que, bueno, algo en mí realmente no está bien y yo soy el problema. O empiezas a compararte inevitablemente, bueno, ¿por qué otros pudieron hacerlo con el mismo modelo, con el mismo suplemento, con la misma terapia y por qué a mí no me resulta? Entonces crees que tú es el que estás mal y que no hay otra solución y que esto es el karma y que finalmente vas a tener que vivir siempre tu día así. Bueno, no es así. Hoy te lo voy a explicar bien, pero no te voy a dar una solución milagrosa. Aquí te voy a explicar por qué todo lo anterior seguramente falló y cómo tú tienes tus propias facultades para poder revertir esto. Y por supuesto con una pequeña ayudita de la naturaleza. Y cuando entiendas esto, vas a entender por qué los germinados hacen lo que hacen, no como una moda, no como una tendencia, sino como biología pura y como la expresión máxima de la vida. Hoy voy a decirte algo que también bien directo, algo que a mí en lo personal me afectó mucho por muchísimo tiempo. La mayoría de las cosas que nosotros intentamos no fallaron porque yo fallé. Fallaron porque estaban diseñadas para una persona, para un cuerpo, que no estaba en modo supervivencia. Y seguramente tu cuerpo, tu identidad están justamente en un modo supervivencia. Entonces, estaban diseñadas para una persona que podía sostener ese proceso, que podía sostener esa dieta, que podía sostener esa terapia. Deja explicarte bien qué es lo que significa esto. Cuando tu cuerpo lleva mucho tiempo bajo un estrés crónico, con una mala alimentación, con muy poco sueño, con emociones reprimidas también, cuando esto lo llevamos por muchísimos años, con un estado de frustración, nuestro cuerpo entra en un estado de supervivencia. Y en ese modo, nuestro cuerpo tiene solamente una prioridad. ¿Y cuál es? Sobrevivir. Sobrevivir ahora, en este momento. Entonces, desde ese estado, por supuesto que la mayoría de las intervenciones, la mayoría de las terapias, de todas las prácticas que podamos hacer, no funcionan. Pero no porque sean malas, sino porque el terreno no está preparado para recibirlas. Por ahí, siempre les doy este ejemplo, es como plantar una semilla en una tierra que está seca, en una tierra que está compactada, en una tierra que está sin minerales. Entonces podemos poner la mejor semilla del mundo, pero si el terreno no es el adecuado, por supuesto que no va a germinar. Bueno, lo mismo pasa en nosotros. El problema nunca fue de la semilla, el problema fue del terreno. ¿Y cuál es nuestro terreno? Bueno, nuestro cuerpo, nuestra mente. Aquí también vamos a entender cómo funciona la realidad. Estos tres planos también que están interactuando simultáneamente en nuestra realidad. Entonces aquí la gran pregunta que nadie se hace cuando algo no funciona es la siguiente. ¿Estaba mi terreno listo para recibirlo? ¿Estaba listo para recibir esa terapia? ¿Estaba listo para recibir ese modelo de negocio? ¿Estaba listo para recibir ese suplemento? Los suplementos no fallan porque sean malos. De hecho, gran parte de ellos son buenos. Quizás fallan porque tu cuerpo no los podía absorber.
quizás porque tu intestino está inflamado. O ese ayuno que quizás te hizo sentir peor y dijiste, bueno, el ayuno no es el bueno, el ayuno es malo y empiezas a decir, bueno, esto a mí no me sirve y seguramente no le va a servir a nadie, pero no era porque el ayuno fuese el malo, sino porque tu cuerpo no lo podía recibir. Quizás tu cuerpo está en modo supervivencia y el ayuno, ¿qué es lo que hizo? Hizo estresar aún más tu cuerpo y te sentiste muy mal. Incluso lo mismo pasa con dietas como de superalimentos como con la germinación. Consumes germinados y ahí dices, uy, me siento peor con los germinados a veces, porque claro, inicias también un proceso de depuración y de desintoxicación muy fuerte. Entonces, primero, yo os digo, empezar a nivelar el terreno. Entonces, esa terapia no te funcionó porque sea mala, sino que no funcionó porque aún tu identidad no estaba preparada para esa terapia o no aceptaba otra realidad. Y esto vas a ver que pasa lo mismo en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus finanzas. No tienes una identidad que sostenga lo que tú quieres lograr. Eso es lo más importante. Entonces, antes de integrar cualquier tipo de herramienta, tienes que saber, bueno, cómo está mi terreno, cómo lo estoy preparando. Hablo desde lo físico, por supuesto, hablo también desde lo mental, hablo también desde la supraconciencia o nuestro plano también espiritual. ¿Ok? Entonces, antes de integrar bien aquí los germinados, cómo entra en la germinación dentro de esta ecuación, que vas a ver que, wow, es muy importante cómo este tipo de alimentación puede afectar directamente ese proceso de transformación personal. Hay algo que yo quiero decirte que entiendas muy bien, porque esto conecta con todo el trabajo que yo he estado haciendo hace muchos años y sobre todo mi trabajo actual, donde me estoy perfeccionando también en neurociencia. El cuerpo y la mente no son dos sistemas separados, son uno. De hecho, están funcionando en este plano tridimensional, como siempre te he dicho. Un cuerpo en modo supervivencia genera un cerebro también en modo supervivencia. Y esto significa que no hay coherencia. Y un cerebro que está en modo supervivencia, por supuesto que no puede sostener cambio. No puede visualizar con claridad, no puede mantener hábitos. No puede sostener una nueva identidad. Entonces, ¿cuántas veces intentaste cambiar tu mentalidad, trabajar tu identidad, haciendo afirmaciones, haciendo decretos, quizás ciertas terapias, y a los 3 días o a la semana o al mes volvías al mismo lugar y se repetía exactamente lo mismo y comenzaba esa frustración y decías, bueno, es que esto no funciona. Esto finalmente mi vida es así, esto es karmático, etcétera. Entonces te quedabas en una frustración y finalmente quedabas en esa identidad prestada, en esa identidad antigua, que finalmente te tiene con los mismos resultados de siempre. Entonces no puedes construir una nueva versión de ti mismo en todas las áreas, desde el área física, desde la salud, desde las relaciones, desde lo laboral, en un cuerpo que no tiene los recursos para sostenerla. Por eso es tan importante que entiendas esto muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver los germinados y dónde entran los germinados en nuestro proceso de transformación personal? Aquí es donde entra lo que yo llevo más de 20 años estudiando, investigando, experimentando, y quiero que tengas algo muy claro. Los germinados no son un superalimento más, por supuesto eso lo sabemos muy bien. Hoy día la ciencia médica ha estado investigando muchísimo todo lo que hay detrás de las propiedades físicas de los germinados, de los fitoquímicos que tienen, de los antioxidantes, cómo están ayudando a controlar distintos tipos de enfermedades. Me parece maravilloso. Pero va mucho más allá. La germinación es el proceso de activación de vida más concentrado, más fuerte que existe en la naturaleza. Es un tremendo regalo que nos ha entregado la vida a la naturaleza. Y te voy a explicar por qué esto importa. Porque cuando una semilla comienza a germinar, ocurre algo que es extraordinario. La semilla comienza a activar un proceso biológico y energético explosivo, enorme. ¿Qué es lo que está activando exactamente? Bueno,
ya sabemos, activan enzimas y ayuda a procesos internos como la autofagia. Activa también vitaminas, activa fitoquímicos, muchos de ellos muy reconocidos. Están los flavonoides, están los fitoestrógenos, está el sulfurafano, muy reconocido también dentro de los distintos germinados. Pero aquí viene lo más importante. Activa luz, activa biofotones. De hecho, hay un área de la ciencia que estudia justamente esto, que es la biofotónica. Entonces, ¿qué es lo que estás ingiriendo? Estás ingiriendo luz dentro de tu cuerpo y la luz tiene la capacidad de transmitir información enorme. Pero la luz también ayuda a organizar tus propios procesos biológicos. De hecho, nuestras células se comunican a través de luz. Esto es maravilloso. Una célula necesita un fotón de luz para generar comunicación. Pero ¿qué tipo de comunicación se están llevando? ¿Hay comunicación o no la hay? Bueno, hoy día justamente es donde se ha estado metiendo más la medicina frecuencial, entendiendo esta mala comunicación y cómo eso se expresa después finalmente en distintos tipos de enfermedades. Pero algo para mí que es lo más profundo de todo esto, tiene que ver directamente con la supragerminación, que es la información que podemos entregarle a nuestro cuerpo a través de las semillas germinadas. Cuando esa semilla se germina, activa no solamente este campo biofotónico de energía, activa una cantidad de información enorme. Hay una concentración de información de lo que es la vida, de la expresión de la vida, de códigos enormes dentro de la semilla. Entonces, cuando tú consumes ese germinado que está en su máxima activación, no solamente estás recibiendo nutrientes, estás recibiendo el programa de creación y de transformación más antiguo y más perfeccionado que existe. Y esto es algo maravilloso. Y tu cuerpo, por supuesto, que reconoce eso. Porque tu cuerpo y esa semilla comparten información. Primero, por medio de los fotones de luz, que ya lo sabemos, que es biología molecular pura. Y también ya vamos a entender lo que es el entrelazamiento cuántico, que en alguna de las próximas clases lo vamos ahí a ver más en profundidad, que es hoy día cómo la ciencia entiende este proceso de conexión y de comunicación. Entonces, cuando además aplicamos la supragerminación, que es la programación de nuestras semillas, cuando ponemos nuestra intención en nuestra semilla, nuestra conciencia, incluso ya saben, muchos de ustedes, sobre todo los que están en Casa Origen, nuestro ADN en el proceso de activación de una semilla, estamos agregando un anclaje que ningún otro método en el mundo lo puede replicar. Entonces, estamos creando una conversación entre tu campo biológico y el campo biológico de la semilla. Y aquí incluso entran otros elementos que siempre están interactuando. Por ejemplo, uno de los vehículos más importantes en este proceso es el agua. El agua también es un 75-85% de la semilla, un 70% nuestro. Hay una clase especial sobre el agua, sobre el impacto que tiene el agua en nosotros y en este proceso, pero también es muy importante cómo entra durante en este proceso de transformación. Y esto que estamos haciendo aquí, esta alquimia, no la produce ningún laboratorio. Esto lo estás produciendo tú, por supuesto, con ayuda también aquí de la naturaleza. Entonces, la supragerminación es un acto de co-creación consciente. Así que ahora, bueno, conectemos todo esto que hemos estado hablando. ¿Por qué los germinados nos ayudan en nuestro proceso de transformación personal? Bueno, porque no atacan el problema, sino que van directamente a la solución, desde el origen, desde la raíz, desde el terreno. Es lo que necesitamos. Entonces, primero, la alimentación viva. ¿Qué es lo que hace? Va a regularizar nuestro cuerpo, baja la inflamación, se activan procesos de reparación natural, como les dije, como la autofagia, comienzan a regular nuestro pH, nuestro cuerpo comienza a estar en un estado natural de bienestar. Pero por otro lado, también se genera una comunicación celular, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa comunicación celular es traspaso de información de vida. Pero también podemos programar las semillas, ¿cierto? Para que esa información también se comunique, la información de lo que yo quiero hoy día experimentar. Eso ya tiene que ver más con programaciones de semillas, ¿ya? Una clase especial por ahí, sobre todo Casa Origen, ya conoce muy bien todo lo que es la supragerminación y la programación.
Tercer punto, elevan la frecuencia de nuestro campo. Entonces van creando coherencia en los tres planos de nuestra realidad. Nuestro plano más consciente, nuestro subconsciente y en nuestra supraconsciencia, que lo podemos ver desde lo que es el plano físico, ¿cierto? Nuestro plano mental y nuestro plano espiritual, nuestra supraconsciencia, que están en simultáneo las tres, pero tiene que haber coherencia. Y una semilla programada desde la supragerminación genera coherencia en estos campos. Impacta directamente en los tres planos de la realidad. Entonces, es muy importante entender cómo afecta este tipo de alimentos en nuestro proceso integral. Y esto es importante porque no requieres estar en la mejor condición, perfecto para empezar este proceso. Puedes empezar en cualquier minuto, en tu mejor momento de la vida, en tu peor momento de la vida, puedes iniciar. ¿Y cómo puedes iniciar? Bueno, primero con tu decisión, con tu intención de cambiar, de tu propio proceso, de la identidad que quieres experimentar. Eso es bien importante, que si quieres ir más allá, puedas estar también en Casa Origen o estar dentro de mis mentorías. Pero parte con un frasco, agua, semillas, parte esta noche, germina tus semillas. Pero la clave, como te dije, es la decisión, con toda tu convicción, de decidir que ya no quieres seguir siendo la misma persona que está experimentando una y otra vez, esa vida incómoda. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, pero de verdad, algo realmente va a empezar a moverse en todos los niveles, comienza a subir tu energía, comienzas a tener tu mente más clara, tu cuerpo, por supuesto, está en otro estado, estás emocionalmente estabilizado y desde ese estado, todo lo demás que estamos trabajando aquí, por supuesto, empieza a tener un suelo donde crecer. Todas esas terapias incluso que no te habían servido antes, todos esos suplementos que quizás antes no te habían servido, incluso hasta ese modelo de negocio que tú dijiste, wow, pero pensé que esto me iba a ayudar, era porque no era la identidad y porque no tenías ese suelo, ese terreno fértil para que se pudiese sostener. Bueno, ahora lo vas a hacer. Yo llevo más de 20 años con esto. He visto personas que han pasado por médicos, por nutricionistas, por terapeutas, por distintos coaches, que se habían gastado fortunas en suplemento, que lo habían intentado todo, y cuando iniciaron un proceso de cambio personal junto a la supragerminación, junto a la alimentación viva, y por supuesto frente a la decisión que ellos tomaron de generar un cambio, hubo una transformación y hubieron resultados en la vida extraordinarios, no solamente desde el punto de vista de la salud, personas que han tenido sus remisiones espontáneas, pero no porque la alimentación viva sea la cura milagrosa, sino porque ellos crearon el terreno para poder sembrar lo que ellos querían experimentar. Entonces, lo que hace la germinación es ayudar a que el terreno se nieve y que ya tu cuerpo salga de ese estado de supervivencia y puedas activar tus facultades y tus capacidades más elevadas. Entonces, desde aquí, por supuesto que aquí ya puedes construir una nueva identidad. Vamos a tener una clase especial, por supuesto, de cómo construir una nueva identidad, de cómo sostener nuevos hábitos que ahora sí lo vas a poder hacer. Porque esto ya no va a ser una lucha constante. Ya no es de alguien lejano que necesita sostener esto. Porque ya eres esa persona, te comienzas a identificar. Pero esa persona tiene una frecuencia, una vibración, y la alimentación viva, por supuesto, en este proceso que te he explicado muy rápido, te va a ayudar a sostener también esa vibración para que se convierta en una frecuencia y esa frecuencia en el tiempo colapse una nueva realidad, donde van a venir lugares, personas y oportunidades diferentes. Entonces, recuerda algo, el universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Y lo que eres es lo que estás vibrando finalmente. Recuerda que el universo hay que entenderlo como lo hacía Nikola Tesla o Albert Einstein en términos de frecuencia, de energía y de vibración. Entonces, ¿cómo estás vibrando hoy? Eso es lo importante. Entonces, esa es la primera decisión. Te quiero proponer algo simple. Esta semana empieza con una sola semilla. Una sola, la que tengas a mano. Pueden ser lentejas, garbanzo, un girasol, trigo, la que tú tengas ahí a tu mano. Y comienza a germinarlas. Remójalas toda la noche, con conciencia, con intención y con la pregunta, bueno, ¿qué quiero activar en mí junto con esta semilla? Y vas a ver que en 3 días vas a tener ahí entre tus manos
algo que ningún laboratorio del mundo te puede fabricar. Vas a tener vida activada, pero lista para activarse dentro de ti. Vas a tener tu propia medicina, como decía Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Bueno, aquí lo vas a experimentar. Así que ya lo sabes, empieza a activar esto, empieza a activar tu nueva decisión, tu nueva realidad. Y muy pronto nuevamente me voy a encontrar contigo en una nueva clase. Por ahora, por supuesto que te invito a que seas parte de mi comunidad en School, también por supuesto la comunidad de YouTube, pero en School tengo una comunidad gratis también que puedes ingresar. Si ya estás dentro, por supuesto aquí a los que ya están dentro, perfecto, pero si no es así, aquí abajo vas a encontrar un enlace para que puedas ingresar a la comunidad. Ahí vas a encontrar clases gratis, cada cierto tiempo yo también estoy haciendo algunas intervenciones en vivo, pero también vas a poder tener la opción de ser parte de mi círculo más cercano en mis mentorías o en mis programas 1 a 1, donde por supuesto ahí me enfoco en ti directamente para que todo este proceso de transformación personal lo puedas experimentar. Así que si quieres que yo trabaje personalmente contigo, también te voy a dejar aquí mis contactos. Y bueno, ya nos vamos a ver en la próxima clase. Espero que te haya hecho sentido todo lo que vimos el día de hoy. Vamos a seguir profundizando en esto, vamos a seguir profundizando en los procesos de cambios de experiencia, de nuestro cambio de realidad y por supuesto llevando esta práctica a la supragerminación en nuestro lado para un proceso de cambio totalmente integrativo. Así que te dejo un abrazo enorme y ya nos vemos en la próxima clase. Chao.